Imagina un tiempo antes del propio tiempo, un lugar sin forma, sumergido en una oscuridad completa y silenciosa, un vasto abismo cubierto por aguas y tinieblas profundas. ¿Cómo algo tan vacío y caótico pudo transformarse en el mundo lleno de vida que conocemos? La respuesta está guardada en una de las narrativas más antiguas y poderosas de la historia. Este es un viaje al punto de partida de todo. Un viaje inmersivo día tras día por una de las narrativas más fundamentales jamás registradas, la creación del mundo según el libro de Génesis. Durante milenios, esta historia ha moldeado la comprensión de la humanidad sobre sus orígenes, su propósito y su lugar en el universo. No se trata solo de revisitar un texto antiguo, sino de presenciar en tercera persona la grandiosa transformación de la nada en algo, del vacío a la plenitud y de la oscuridad a la luz. Aquí cada paso revela un significado profundo detrás de cada acto divino. La narrativa nos invita a seguir de cerca la organización magistral del caos inicial, sintiendo el orden surgir de las tinieblas. Nos muestra el momento exacto en que la vida despierta por primera vez en la tierra, con una simple orden. Y finalmente nos lleva al clímax de esta obra grandiosa, el surgimiento de la humanidad, creada de forma especial y con un propósito claro. Es como observar a un gran artista pintando su obra maestra, capa por capa, hasta la revelación final. En el principio, antes de que existiera el tiempo como lo conocemos, solo existía el Creador y un vacío insondable. La Tierra, en ese instante primordial, era descrita como sin forma y vacía. Una masa indistinta, sumergida en oscuridad por todos lados. El abismo se extendía profundo y misterioso, sobre cuya faz se movía el Espíritu de Dios. Era un escenario de potencial infinito, esperando el toque divino para ganar orden y propósito. Entonces, la primera manifestación de la voluntad divina irrumpió en el silencio y la oscuridad. Dijo Dios, hágase la luz. Y en ese exacto momento, la luz se hizo presente. No era la luz familiar del sol o de la luna, que serían creados posteriormente, sino una luz primordial, pura e intensa, que disipó las tinieblas iniciales. La simple declaración divina cargaba un poder transformador inimaginable, rompiendo la oscuridad que envolvía toda la creación. Al contemplar esta primera obra, vio Dios que la luz era buena. Esta afirmación no se refería solo a su naturaleza física, sino también a su propósito y armonía con el plan divino. La luz traía consigo la promesa de orden y claridad, contrastando con la confusión y la invisibilidad de las tinieblas. Era el primer paso en la organización del universo, estableciendo un hito fundamental para todo lo que vendría a continuación. Con la luz establecida, el Creador realizó la primera separación entre la luz y las tinieblas. Esta división primordial no era solo física, sino también simbólica, representando el orden emergiendo del caos, la claridad triunfando sobre la confusión. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Esta atribución de nombres marcaba el inicio de la definición del tiempo, del ciclo fundamental que gobernaría el ritmo de la vida en la tierra. Así se completó el primer ciclo. Hubo una tarde, el momento en que la luz daba paso a la oscuridad, y una mañana, cuando la luz nuevamente irrumpía. Ese primer día representó el inicio del conteo del tiempo, el primer paso en la monumental tarea de dar forma y vida al universo. La creación de la luz y su separación de las tinieblas no fueron solo actos aislados, sino el cimiento sobre el cual toda la estructura del mundo sería construida. Fue el despertar de un nuevo ciclo, el preludio de una obra divina en 6 actos. Con el ciclo de un día completo, la obra de la creación proseguía en su ritmo majestuoso. El escenario que se presentaba era el de un mundo enteramente cubierto por aguas, una esfera líquida y sin interrupciones, un océano primordial que se extendía por toda la superficie, sin un solo punto de referencia sólido. No había playas, montañas o valles, solo la inmensidad de un manto acuático sobre el cual la próxima etapa de la organización del universo estaba a punto de desarrollarse. En este ambiente fluido y uniforme, faltaba la estructura fundamental,
que permitiría la existencia de diferentes ecosistemas y formas de vida. Era un mundo de potencial, pero aún necesitaba arquitectura, una división clara que le confiriera orden y complejidad. La siguiente tarea sería justamente esa: esculpir el espacio creando la primera gran estructura del planeta. Fue entonces cuando la voz del Creador sonó nuevamente sobre la faz de las aguas, una orden de poder e intención que resonó por la vastedad. La orden era clara y específica: que hubiera una expansión en medio de las aguas, y que esa expansión separara aguas de aguas. La palabra utilizada para expansión, en su origen, conlleva la idea de una bóveda, un domo, algo que se extiende firmemente para crear un espacio definido. El propósito no era eliminar el agua, sino organizarla de una forma radicalmente nueva. Era un decreto de ingeniería cósmica, un plan para dividir lo que antes era un todo homogéneo en dos regiones distintas. Esta separación era esencial, un paso indispensable para que el mundo pudiera albergar la complejidad que estaba por venir. La orden divina no era un acto de destrucción, sino de organización sublime, mostrando que la creación se manifiesta a través de la imposición de orden sobre el caos. Y así como se dijo, se hizo. La orden divina se manifestó con una fuerza monumental. Ante un poder irresistible, las aguas primordiales comenzaron a separarse. Una vasta porción de ellas fue elevada, mientras que otra permaneció abajo, y en el espacio entre ellas se formó una inmensa expansión. Es posible imaginar este momento como un espectáculo grandioso: el surgimiento de un espacio claro y abierto en el corazón del océano global. La expansión se extendió de horizonte a horizonte, creando una barrera firme y estable. Esta estructura recién formada no estaba vacía, sino llena de lo que se convertiría en la atmósfera, el aire que un día sostendría el vuelo de las aves. La creación de esta bóveda celeste transformó el paisaje del mundo de forma definitiva, rompiendo la monotonía del océano infinito e introduciendo un nuevo elemento fundamental: el cielo. Con la separación concluida, la arquitectura del mundo era irreconocible. Ahora existían dos grandes dominios acuáticos. Debajo de la expansión, una vasta colección de aguas cubría la superficie del globo, aguas que en el futuro serían reunidas para formar los mares y océanos. Y por encima de la expansión, otra inmensa cantidad de agua fue suspendida, formando una capa celestial. En la cosmología antigua, estas aguas superiores eran vistas como la fuente de las lluvias, un depósito divino que liberaría sus aguas sobre la tierra en los tiempos debidos. El mundo ahora poseía una dimensión vertical clara. Había un arriba y un abajo, un cielo y las aguas de la superficie. Esta estructura de 3 niveles, aguas de arriba, expansión en el medio y aguas de abajo, era una proeza de organización extraordinaria, preparando el escenario para los próximos actos de la creación en un ambiente mucho más estable y complejo. Para solidificar la existencia y el propósito de esta nueva estructura, el Creador le dio un nombre. La expansión, aquella bóveda que separaba las aguas, fue llamada cielos. El acto de nombrar, dentro de la narrativa de la creación, es un acto de soberanía y de definición. Al ser nombrada, la expansión dejaba de ser solo un espacio intermedio y pasaba a tener una identidad, una función y un propósito claros dentro del orden creado. Los cielos se convirtieron en el símbolo de la vastedad, el escenario donde las lumbreras celestes serían colocadas y el espacio que albergaría la atmósfera del planeta. Dar un nombre era el sello final del Creador sobre su obra, afirmando su control y su sabiduría sobre cada elemento que pasaba a existir. Y así, con los cielos establecidos y las aguas divididas, otro ciclo se cerró. La tarde llegó, seguida por la mañana, marcando el fin del día segundo. A cada etapa, el mundo se volvía más complejo y más organizado. La obra avanzaba con una lógica y un ritmo propios, con cada día construyendo sobre el fundamento del anterior, aunque cada acto fuera una maravilla en sí mismo. El planeta ya no era más una esfera líquida y uniforme. Ahora poseía un cielo, una atmósfera, una arquitectura fundamental que lo preparaba para recibir los próximos elementos de la creación.
El viaje de la organización del universo continuaba, paso a paso, día tras día. Al amanecer de un nuevo ciclo creativo, el planeta se presentaba con su arquitectura fundamental ya establecida. Arriba, una vasta expansión llamada cielos se extendía de un horizonte a otro. Abajo, sin embargo, el mundo continuaba siendo un dominio exclusivamente acuático. Un océano global e ininterrumpido cubría toda la superficie, ocultando bajo su manto líquido el relieve que aún no había sido revelado. Aunque la estructura del mundo estaba más organizada, la ausencia de tierra seca impedía el surgimiento de la vida vegetal y terrestre. Era un planeta de potencial inmenso, pero que necesitaba un nuevo y dramático acto de transformación para que pudiera convertirse en un hogar para la diversidad de seres que el Creador planeaba. La próxima orden divina no sería para crear algo de la nada, sino para remodelar la faz del globo, revelando lo que estaba escondido bajo las aguas. Entonces, la palabra del Creador fue nuevamente proferida, esta vez dirigida a las aguas que cubrían el mundo. La orden era de movimiento y de congregación, que las aguas de debajo de los cielos se juntaran en un solo lugar, permitiendo que la porción seca finalmente apareciera. Esta no era una orden para la disminución de las aguas, sino para su reorganización. Era un decreto que imponía límites al océano primordial, designándole cuencas y fronteras definidas. La intención era clara: esculpir el planeta, creando una dinámica entre el agua y la tierra. La fuerza detrás de esta orden era la de una voluntad geológica, capaz de mover masas continentales de agua con la simplicidad de una frase, demostrando un control absoluto sobre los elementos más fundamentales del planeta. En obediencia instantánea a la orden divina, uno de los más espectaculares eventos de la creación comenzó a desarrollarse. Las aguas, que antes se esparcían sin barreras, comenzaron a retroceder. Lentamente, o quizás con una velocidad asombrosa, el fondo del océano comenzó a emerger. Lo que antes estaba sumergido en la oscuridad de las profundidades, ahora sentía el toque de la luz primordial por primera vez. Cordilleras majestuosas se irguieron, vastas llanuras se revelaron, y los contornos de los primeros continentes comenzaron a delinearse contra las aguas que se recogían. El esqueleto del mundo, su estructura rocosa y sólida, estaba siendo expuesto. La tierra seca respiró su primer aliento, un nuevo ambiente, un nuevo reino, nacía en medio del océano global. El planeta ganaba, al fin, una faz sólida. Con la geografía del mundo radicalmente alterada, el Creador prosiguió con el acto de nombrar, solidificando el nuevo orden. A la porción seca que emergió, la llamó tierra, y a la gran reunión de aguas que ahora ocupaban las cuencas designadas, la llamó mares. Estos nombres no eran meras etiquetas, sino definiciones de identidad y función. La tierra sería el escenario para la vida vegetal y animal terrestre. Los mares serían el hogar de una inmensidad de criaturas acuáticas. Con esta división y nombramiento, la superficie del planeta ganaba un equilibrio fundamental. Y al contemplar esta nueva armonía entre tierra y agua, la narrativa nos cuenta que vio Dios que era bueno. El orden geológico estaba completo y aprobado. El escenario estaba perfectamente preparado para el siguiente y milagroso paso, el despertar de la vida. Con la tierra firme y los mares en sus debidos lugares, un nuevo tipo de orden fue emitida. Esta vez, la palabra divina no se dirigió a un elemento inanimado para moverlo, sino a la propia tierra, para que ella se convirtiera en un agente de la creación. La orden fue: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté en él. Esta era una instrucción de una complejidad mucho mayor. La tierra no era solo un escenario pasivo, sino que recibía el poder de generar vida a partir de sí misma. Era una invitación a la fertilidad, una capacitación para que el suelo, antes estéril y recién expuesto, se convirtiera en una matriz de vida abundante y autosostenible. El decreto divino era increíblemente detallado, estableciendo los principios fundamentales de la botánica. Primero, la hierba verde, que puede ser entendida como la cobertura vegetal inicial.
el tapiz de vida que cubriría el suelo desnudo. Después, la hierba que dé semilla, plantas más complejas, dotadas de la capacidad de esparcirse y perpetuarse a través de sus propias semillas. Y por último, los árboles frutales, las más complejas de las estructuras vegetales que no solo se reproducen, sino que también proveen sustento a través de sus frutos. La instrucción contenía dos principios revolucionarios: la reproducción según su especie, garantizando el orden y la continuidad de cada tipo de planta, y el concepto de que la semilla estuviera en él, un mecanismo de autoperpetuación que garantizaría la continuidad de la vida vegetal sin la necesidad de una nueva intervención en cada ciclo. Y la tierra respondió. El suelo, antes marrón y rocoso, comenzó a transformarse en un espectáculo de vitalidad. Una explosión de verde se esparció por los continentes recién formados. Pequeños brotes rompieron la superficie, creciendo y transformándose en gramíneas que se mecían con la brisa. Arbustos y plantas de todo tipo surgieron, cada uno con sus semillas, garantizando su futuro. Bosques enteros se levantaron, con árboles altos y robustos, que pronto se llenaron de frutos, cada uno conteniendo la promesa de la próxima generación. El color, la textura y la vida invadieron el planeta. Lo que era un mundo silencioso y mineral se convirtió en un mundo vibrante y orgánico. Era el primer soplo de vida biológica, un milagro de complejidad y belleza que cubrió la Tierra. Al observar esta nueva creación, la Tierra adornada con un tapiz vivo y pulsante, la aprobación divina fue declarada una vez más. Y vio Dios que era bueno. La vida vegetal, en toda su diversidad y con su sistema perfecto de autorreplicación, estaba en completa armonía con el plan del Creador. Con la tierra y los mares establecidos y la vegetación cubriendo la superficie, otro ciclo de creación se completó. La tarde vino, y después la mañana, finalizando el día tercero. El mundo ahora no era solo estructurado, sino también vivo. Un jardín planetario listo para los desarrollos aún más complejos que estaban por venir en los días siguientes. El mundo, al iniciar el cuarto ciclo de su formación, ya era un lugar de belleza y potencial. La tierra seca se extendía en continentes e islas, bañada por mares vastos y bien delimitados. Sobre su superficie, un tapiz de vida vegetal pulsaba en silencio, desde la hierba más simple hasta los árboles más majestuosos, cada uno con la capacidad de perpetuarse. La luz primordial, creada en el primer día, bañaba este paisaje, y el ciclo de día y noche ya existía. Sin embargo, esta luz era difusa, sin una fuente definida en el cielo. Para que la vida prosperara y para que el tiempo pudiera medirse de forma precisa, era necesaria una nueva orden en los cielos. La creación necesitaba regentes, marcadores celestiales que gobernaran los ritmos del planeta y sirvieran como un reloj cósmico para todo lo que existía. Y entonces, la voz del Creador se manifestó una vez más, con un decreto que llenaría la vastedad de los cielos. La orden divina fue: haya lumbreras en la expansión de los cielos. La palabra lumbreras significa portadores de luz, fuentes de iluminación. La intención no era solo crear luz, pues ésta ya existía, sino concentrarla en cuerpos celestes específicos que serían posicionados en el gran domo celeste. Esta orden no tenía uno, sino múltiples propósitos, revelando un plan de increíble complejidad y sabiduría. Estas lumbreras serían mucho más que simples lámparas. Serían los instrumentos para gobernar y organizar el tiempo y las estaciones a una escala universal, trayendo un nuevo nivel de orden y previsibilidad al cosmos. El primer propósito de estas lumbreras celestes era establecer una nueva y clara separación entre el día y la noche. Aunque esta división ya existía conceptualmente, ahora estaría anclada en fenómenos físicos observables. La presencia de una gran lumbrera en el cielo marcaría el período del día, y su ausencia daría paso al dominio de la noche, regida por una lumbrera menor. Esto transformó el ciclo diario en algo tangible, un ritmo gobernado por el movimiento de cuerpos celestes. La sucesión de día y noche pasaría a ser una danza cósmica, un reloj natural e infalible que dictaría los períodos de actividad y descanso para la vida
que pronto llenaría el planeta. El orden del tiempo estaba siendo grabado en la propia estructura del sistema solar. El segundo y más detallado propósito de estos cuerpos celestes era que sirvieran como señales para estaciones y para días y años. Esta función los transformaba en un calendario celestial. Como señales, podrían ser usados para la navegación, guiando a los viajeros por tierra y mar. Podrían también marcar eventos importantes, sirviendo como un tablón de anuncios divino en el cielo. Como marcadores de estaciones, su movimiento por el cielo dictaría los ciclos de la agricultura, indicando las épocas de plantar y de cosechar, algo esencial para la sostenibilidad de la vida. Finalmente, al medir días y años, se convirtieron en los cronómetros oficiales del universo. La rotación de la Tierra en relación a la lumbrera mayor definiría el día, y su órbita alrededor de ella definiría el año. El tiempo dejó de ser un concepto abstracto y pasó a ser una medida precisa, gobernada por leyes celestes inmutables. El tercer propósito era el más directo, que sirvieran para alumbrar la Tierra. La calidad de la luz sobre el planeta cambiaría para siempre. La luz difusa y primordial daría paso a la luz brillante y enfocada de la lumbrera mayor, el Sol. Esta nueva luz traería calor, energía y la fuerza necesaria para que la vida vegetal realizara sus procesos vitales. Crearía sombras, daría nuevos colores al paisaje y traería una nueva intensidad al período del día. Por la noche, la oscuridad ya no sería total. La lumbrera menor, la luna, bañaría el mundo con una luz suave y plateada, un brillo gentil que revelaría las formas del paisaje nocturno. La Tierra pasaría a ser un lugar de contrastes visuales mucho más ricos, un escenario iluminado de forma dinámica y bella. Para cumplir estas funciones, la narrativa detalla que Dios hizo las dos grandes lumbreras, una lumbrera mayor para gobernar el día y una lumbrera menor para gobernar la noche. El uso de la palabra gobernar es fundamental. El sol no solo ilumina el día, lo rige. Su presencia dicta la temperatura, la humedad, el comportamiento de las plantas y los patrones de actividad de la mayoría de las formas de vida. Él es el rey del día. De la misma forma, la luna no es solo una luz nocturna pasiva. Ella gobierna la noche. Su fuerza gravitacional mueve los océanos, creando las mareas. Su ciclo regular ofrece un ritmo para el mundo nocturno. Son presentados como virreyes del Creador, encargados de mantener el orden y el ritmo del mundo. Y como si la creación de estos dos gobernantes celestiales no fuera suficiente, el texto añade, casi como una nota al pie de página de poder infinito, e hizo también las estrellas. Tras detallar la creación del Sol y la Luna, con sus funciones específicas para la Tierra, el Creador pobló el resto de la vasta infinidad de los cielos. Incontables puntos de luz fueron esparcidos por la oscuridad del espacio, formando constelaciones y galaxias. Este acto revela la magnificencia y la generosidad de la creación, que no fue solo funcional, sino también espectacularmente bella. El cielo nocturno se convirtió en una obra de arte de profundidad y misterio, un recordatorio constante de la inmensidad del universo y del poder de quien lo formó. Finalmente, todos estos nuevos cuerpos celestes fueron posicionados en sus debidos lugares en la expansión de los cielos para que pudieran cumplir sus funciones de alumbrar y gobernar la Tierra. Con el sistema solar y las estrellas en funcionamiento, el orden cósmico estaba completo. Y al observar esta intrincada y perfecta máquina celeste, vio Dios que era bueno. La obra estaba en armonía con su plan. Con la aprobación divina, otro ciclo se cerró. La tarde vino y la mañana despuntó, concluyendo el día cuarto. El planeta ahora giraba en el espacio como un reloj perfecto, iluminado y calentado, listo para la próxima y más dinámica explosión de vida. Al despuntar la mañana del quinto día, el mundo se revelaba como una obra de arte de belleza inmensa, pero silenciosa. Los continentes estaban cubiertos por una vegetación exuberante, y los cielos eran gobernados por el sol, la luna y las estrellas, que marcaban el tiempo con precisión infalible.
Los mares, vastos y profundos, brillaban bajo la luz y la atmósfera estaba lista. Sin embargo, un silencio profundo se cernía sobre la creación. No había el sonido de una zambullida en las aguas, ni el eco de un canto en el aire. Las playas estaban vacías, los bosques inmóviles, excepto por el susurro de las hojas al viento. El planeta era un escenario magnífico, un jardín perfectamente arreglado e iluminado, pero que esperaba la llegada de sus primeros actores. La vida existía en la forma vegetal, pero la creación anhelaba movimiento, instinto, el soplo de una nueva forma de existencia. Fue en ese escenario de expectativa silenciosa que la voz del Creador sonó una vez más, ahora con un decreto que traería una explosión de vida dinámica. La orden fue doble y poderosa. Produzcan las aguas abundantemente seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Por segunda vez, un elemento de la creación, las aguas, fue convocado a ser un agente productor de vida. Pero el tipo de vida era nuevo y revolucionario. La expresión seres vivientes indica una complejidad mucho mayor que la de las plantas. Sugiere seres con aliento, con sangre, con la capacidad de moverse por voluntad propia, de sentir y de interactuar con el entorno. La orden era que la vida no solo surgiera, sino que lo hiciera en abundancia, llenando dos reinos que hasta entonces estaban vacíos, el acuático y el aéreo. En respuesta a la primera parte de la orden, los mares y ríos del mundo comenzaron a hervir con una nueva energía. La narrativa destaca primero la creación de las grandes criaturas marinas, quizás refiriéndose a las majestuosas ballenas o a otros gigantes de los océanos, seres que inspiran asombro por su escala y poder. Pero la creación no se detuvo en ellos. Una diversidad incontable de seres de todos los tamaños y formas comenzó a llenar las aguas. Bancos de peces pequeños y ágiles, con escamas que brillaban en 1000 colores, pasaron a cruzar los océanos. Criaturas extrañas y maravillosas surgieron en las profundidades abisales, adaptadas a un mundo sin luz. Depredadores veloces y presas astutas iniciaron la compleja danza de la supervivencia. Cada uno fue creado según su especie, garantizando un orden biológico y una variedad impresionante. Los mares, antes vacíos, ahora eran un reino pulsante, un universo de vida bajo las olas. Simultáneamente, mientras los mares se llenaban, los cielos pasaban por una transformación igualmente espectacular. El aire, antes recorrido solo por el viento, fue conquistado por una nueva forma de vida. La segunda parte del decreto se cumplió cuando las aves aladas surgieron. El sonido del primer batir de alas debió ser un hito en la historia del planeta. Pronto, el aire se llenó con el canto, el llamado y el vuelo de una infinidad de pájaros. Águilas majestuosas planearon en las corrientes de aire caliente, con sus ojos agudos escrutando el mundo allá abajo. Pequeños colibríes, con sus alas batiendo a velocidades increíbles, danzaban entre las flores. Bandadas de pájaros, moviéndose como un único organismo, pintaban formas dinámicas contra el azul del cielo. Así como en el mar, cada ave fue creada según su especie, desde el pequeño gorrión hasta la gran garza, llenando los cielos con color, sonido y movimiento. Ante esta explosión de vida en 2 ecosistemas enteros, el Creador hizo una pausa para observar su obra. Contempló la magnificencia de las ballenas, la velocidad de los peces, la belleza de las aves y la compleja red de vida que ahora llenaba las aguas y los cielos. Cada criatura, perfectamente adaptada a su entorno, cumplía su propósito dentro de la gran sinfonía de la creación. La armonía entre los seres vivos, la belleza de sus movimientos y la perfección de sus instintos eran un testimonio del poder y la sabiduría de quien los formó. Y al ver todo esto, la evaluación divina fue declarada una vez más. Y vio Dios que era bueno. La nueva etapa de la creación, la vida animal, estaba en perfecta conformidad con el plan divino. Pero en este día, algo nuevo sucedió. Además de aprobar su obra, el Creador concedió a estos nuevos seres la primera bendición registrada en la historia.
Se dirigió directamente a los animales recién creados y los bendijo. Una bendición, en este contexto, es mucho más que un simple deseo de bienestar. Es una transmisión de poder, un decreto de favor y fertilidad. Las palabras de la bendición fueron: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Era una orden, pero también una capacitación. No solo les estaba diciendo lo que debían hacer, sino dándoles la habilidad intrínseca para realizar esa tarea. Era la inauguración del motor de la propagación natural. El significado de esta bendición era profundo. Establecía que la vida no sería un evento estático, limitado a los individuos originalmente creados. Por el contrario, la vida fue diseñada para florecer, para esparcirse, para llenar cada nicho disponible en sus respectivos dominios. La capacidad de procrear y de generar descendientes, garantizando la continuidad de las especies a través de las generaciones, fue un don divino, una ley de la naturaleza establecida por decreto. Esta bendición revela una intención de abundancia y generosidad, un deseo de que el mundo no solo fuera habitado, sino que rebosara de vida. La supervivencia y la expansión de las especies animales no fueron dejadas al azar, sino que fueron garantizadas e impulsadas por esta bendición primordial. Con los mares bullendo de vida, los cielos repletos de aves y la bendición de la multiplicación resonando por la creación, otro día monumental llegaba a su fin. El mundo era irreconocible en comparación con su inicio. La belleza silenciosa había dado paso a una sinfonía vibrante de movimiento y sonido. La tarde vino, trayendo consigo las sombras de la noche, ahora habitada por los sonidos suaves de la vida nocturna. Y la mañana siguió, despuntando sobre un planeta vibrante y lleno de energía, marcando el cierre del día quinto. La creación se aproximaba a su clímax, con el escenario ahora totalmente preparado para el acto final, el surgimiento de la vida sobre la tierra seca. Con el amanecer del sexto día, la tierra se presentaba como un mundo de contrastes vibrantes. Los cielos y los mares estaban repletos de vida, llenos de movimiento y sonido. Sin embargo, los vastos continentes, a pesar de estar cubiertos por una vegetación rica y frondosa, permanecían en un silencio imponente. Los bosques, los valles y las montañas, aunque hermosos, estaban desprovistos de habitantes animales. Era como un palacio magnífico, con sus jardines y salones perfectamente decorados, pero cuyos pasillos esperaban la presencia de sus residentes. El escenario estaba listo para el acto final de la creación, el poblamiento del último gran dominio del planeta, la tierra seca. La creación aguardaba en silencio el surgimiento de los seres que caminarían, correrían y se arrastrarían sobre su superficie. La narrativa divide esta nueva creación en tres categorías distintas, mostrando la amplitud y el orden del plan divino. La primera categoría era el ganado, que se refiere a los animales domesticables o que viven en rebaños, como bueyes, ovejas y cabras. Criaturas en general más dóciles y que vivirían en proximidad con el futuro de la humanidad. La segunda categoría eran las bestias de la tierra, los animales salvajes que recorrerían los bosques y sabanas, como los grandes felinos, los osos y los elefantes. Eran los habitantes indómitos del planeta. Finalmente, la tercera categoría incluía todo reptil que se arrastra sobre la tierra, abarcando los seres que se mueven cerca del suelo, desde lagartos y serpientes hasta los insectos y otras pequeñas criaturas. Esta especificación demuestra la atención del Creador a todos los niveles de vida, del más majestuoso al más humilde. Siguiendo la orden, la tierra obedeció. De su suelo fértil surgieron las más diversas formas de vida terrestre, cada una perfectamente formada según su especie. El texto enfatiza que hizo Dios cada uno de estos grupos, reiterando la acción directa y personal del Creador en la formación de cada animal. Con la tierra ahora vibrando con el sonido de patas, el zumbido de insectos y el rugido de las fieras, el ecosistema del planeta estaba casi completo. Y al observar esta nueva y compleja red de vida terrestre, la aprobación divina fue nuevamente declarada. Y vio Dios
que era bueno. El reino animal estaba establecido en su totalidad, y el mundo estaba listo para su acto final y más significativo. En este punto ocurre el cambio más profundo en toda la narrativa de la creación. El tono cambia de una orden impersonal a una deliberación íntima. La voz divina no dice haya, sino hagamos al hombre. El uso del plural, hagamos, ha sido objeto de profunda reflexión a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como un plural de majestad, un nosotros real usado por un soberano. Otros lo interpretan como un diálogo dentro de la propia divinidad, una conversación en el Consejo Celestial. Independientemente de la interpretación, el cambio de lenguaje es innegable y señala que la creación que sigue es diferente de todas las demás. Es un acto más personal, más deliberado y que involucra la propia esencia del Creador de una manera nueva y profunda. El propósito de esta deliberación era crear un ser a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Este concepto, conocido como la Imago Dei, es lo que fundamentalmente distingue a la humanidad de todo el resto de la creación. No se trata de una semejanza física, como si Dios tuviera un cuerpo, sino de una semejanza en atributos y capacidades. Ser creado a imagen de Dios significa que los seres humanos fueron dotados de cualidades que reflejan, aunque de forma finita, la naturaleza del Creador. Cualidades como la razón, la creatividad, la conciencia moral, la capacidad de amar y de relacionarse, y la habilidad de ejercer autoridad con sabiduría. La humanidad fue diseñada para ser el espejo de Dios en la tierra, sus representantes en el mundo creado. Junto con la creación a imagen divina, vino un propósito claro, un mandato, y domine sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra. La palabra dominar aquí no conlleva el sentido de una tiranía explotadora, sino el de una mayordomía responsable. La humanidad fue designada como la cuidadora de la creación, los administradores del planeta en nombre del Creador. Era una posición de gran honor e inmensa responsabilidad. Correspondería al hombre y a la mujer velar por el bienestar de los animales, cultivar la tierra y garantizar que la armonía de la creación fuera preservada. Fueron coronados como los virreyes de Dios sobre la tierra. Y así, el plan fue ejecutado. El texto describe el acto con una repetición poética que subraya su importancia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El énfasis es doble. Primero, reitera que la imagen de Dios es la característica definitoria de la humanidad. Segundo, revela que esa imagen se manifiesta en la dualidad de hombre y mujer. Desde el principio, la humanidad fue creada para la comunión y la relación, no para la soledad. Juntos, hombre y mujer en su complementariedad, reflejan de forma más completa la imagen de su Creador. Así como los animales del día anterior, la humanidad también recibió una bendición y una orden. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla. La bendición de la fertilidad era similar a la de los animales, pero con un añadido crucial: sojuzgadla. Esta orden para sojuzgar la tierra era una invitación al desarrollo de la civilización y la cultura. Era la tarea de cultivar el suelo, construir ciudades, estudiar las leyes de la naturaleza y extraer el potencial latente del mundo de forma responsable. Era un llamado para que la humanidad actuara como socia del Creador, continuando el trabajo de traer orden y belleza al mundo. Tras el mandato, el Creador demostró su cuidado al establecer la provisión para todas sus criaturas. Designó una dieta para la humanidad y para los animales. A los humanos se les dieron las plantas que dan semilla y los frutos de los árboles. A todos los demás animales terrestres y a las aves se les dio toda hierba verde como alimento. En ese estado original y perfecto, la cadena alimenticia era enteramente vegetariana. No había depredación, violencia o muerte entre los animales. Era un retrato de paz y armonía absolutas,
donde cada criatura vivía en paz con las otras y el sustento era provisto abundantemente para todos, sin necesidad de conflicto. Con la humanidad creada y posicionada como cuidadora de la tierra, y con la paz reinando sobre todos los seres vivos, la obra de los 6 días estaba completa. El Creador entonces miró todo lo que había hecho. No vio solo partes aisladas, sino el todo integrado: los cielos, la tierra, los mares, las plantas, los animales, y en el centro de todo, la humanidad. Y la evaluación final fue diferente de todas las anteriores. No era solo bueno. La narrativa declara: y he aquí que era bueno en gran manera. Era la expresión máxima de satisfacción. La creación había alcanzado su cúspide de perfección, belleza y armonía. El universo funcionaba exactamente como fue planeado. El sol se puso en el horizonte de aquel 6º día, el más trascendental de todos. La tarde llegó, trayendo el descanso tras la conclusión de la mayor de todas las obras. Y la mañana despuntó, no para un nuevo día de trabajo creativo, sino para el primer día de un mundo totalmente concluido. El ciclo de creación estaba cerrado, la sinfonía estaba completa, cada nota en su debido lugar, culminando en una obra maestra de complejidad y maravilla. El universo, en toda su vastedad y belleza, estaba listo, esperando el desarrollo de la historia que comenzaría a escribirse a partir de entonces. Así, en un ciclo de 6 días, la más grandiosa de todas las obras fue concluida. El viaje que tuvo su punto de partida en un vacío oscuro y caótico sobre una tierra sin forma y cubierta por un abismo, llegó a su fin espectacular. De las tinieblas primordiales, la luz fue llamada a la existencia, estableciendo el ritmo del tiempo. De las aguas, la tierra seca y los cielos fueron esculpidos con maestría. Del suelo, la vida vegetal brotó en una abundancia de colores y formas. Y finalmente, los mares, los cielos y la tierra fueron llenados con una infinidad de seres vivos, culminando en la creación de la humanidad, designada como cuidadora de este hogar. La narrativa de la creación en Génesis, por lo tanto, se cierra dejando una profunda sensación de admiración por el orden, el propósito y la belleza que fueron tejidos en cada detalle del universo. Cada acto creativo, cada declaración de que era bueno, construyó capa sobre capa de complejidad, resultando en una obra maestra final, evaluada como muy buena o buena en gran manera. Es una historia que habla sobre el poder transformador de una palabra y sobre un cosmos que, según el relato, no nació del azar, sino de una intención deliberada, donde cada estrella, cada océano y cada ser vivo tiene su lugar en una sinfonía cósmica perfectamente afinada. El viaje por los 6 días de la creación nos muestra un universo donde cada elemento, desde el grano de arena más pequeño hasta la estrella más grande, fue creado con un propósito. De la misma forma, este espacio existe con un propósito: continuar explorando estas narrativas profundas que moldearon nuestro mundo y que nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el cosmos. Si este viaje por el primer capítulo de Génesis te inspiró de alguna manera, tu me gusta es la señal que nos muestra que estamos cumpliendo nuestro propósito. Y para asegurarte de no perderte los próximos capítulos de esta increíble historia, suscríbete al canal. Tu participación es la inspiración que nos mueve a continuar este viaje.